Continuamos en Oro Noticias para estar bien informado. Nuestro protagonista esta noche es el señor exgobernador de Santander, el doctor Hugo Heliodoro Aguilar, coronel en uso de buen retiro de la Policía Nacional y quien se ha sumado a quienes impulsan el respaldo al plebiscito, al sí, el próximo domingo. Y le hemos invitado porque hace unos minutos ha terminado en la ciudad de Cartagena el histórico acto en el cual el gobierno y las FARC han dicho no más guerra, sí a la paz. Buenas noches, coronel, bienvenido a Oro Noticias, qué bueno volverlo a tener aquí en el centro. Buenas noches, Carlos Julio y todos los televidentes de santanderianos y colombianos. Un abrazo fraterno para todas las personas que nos escuchan esta noche. Histórico lo que acaba de pasar en Cartagena, coronel. Sí, es un hecho muy importante para el país, para la población del mundo entero, con este tradicional proceso de paz que tanto añorábamos los colombianos, porque la FARC es uno de los grupos armados mucho más numerosos y que lleva más de medio siglo haciendo estragos a la población colombiana. Yo pienso que aquí empezamos a dar un paso fundamental para lo que sigue, que es lograr el próximo domingo 2 de octubre sacar adelante el plebiscito, por eso votando por el sí, para que ahí se dé el otro paso más fundamental, que es la entrega de las armas de este grupo subversivo. Coronel, usted que ha sido pues testigo de esa cruenta guerra en nuestro país, estuvo al frente, se le reconoce mucho, y a propósito hace pocas 2 semanas terminó la serie del bloque de búsqueda, donde usted pues fue el protagonista, como lo es esta noche. Realmente pues parecía un sueño, ¿cierto?, que no llegara a ser realidad, pero hoy se ha hecho realidad. Y tal vez son los jóvenes, como dicen, los hijos nuestros o los nietos nuestros, los hijos de nuestros hijos, los que puedan disfrutar de esa otra Colombia, esa Colombia en paz, esa Colombia que yo me imagino cuando usted vio esos momentos terribles combatiendo el narcotráfico, que pues pensó que tal vez nunca llegaría. Fue una época terrible, cruel. El narcoterrorismo le causó muchos estragos y daños a Colombia. Asesinó personajes, gente inocente, niños. Dejó mucha viuda, causó pánico y sobre todo sometió a los gobiernos de turno. Pero por fin, con el apoyo del presidente Gaviria, con los altos mandos de la fuerza pública y ese grupo contundente que nosotros asumimos la responsabilidad, le pusimos punto final a esa época de terror y de zozobra que vivió nuestra patria. Fue una época que realmente uno pensaba que no iba a salir vivo, de ver que era un psicópata con un poder bélico, con un ejército armado, con una gran penetración a todo el establecimiento en Colombia de las mismas instituciones públicas, a los mismos gobiernos, repito, y entonces decía uno, somos impotentes, pero el apoyo de las agencias internacionales de inteligencia como fue la CIA, la DEA, eso nos ayudó mucho y al fin logramos el objetivo. Pensábamos que el narcotráfico se acababa, pero no fue así. Pero sí el terrorismo disminuyó un 90%, porque después el terrorismo lo siguió haciendo la subversión. Pero de verdad pudimos darle una época que la hemos vivido hasta ahí tranquila, de desarrollo, la economía del país cambió, Antioquia se desarrolló, miren nuestro mismo departamento, porque aquí también llegaron los carrobombas, como hoy Santander es un departamento pujante, y todas las regiones del país. Con esa época y la comparamos con lo que se acaba de firmar hoy, pienso que el futuro del país es mejor. Le iba a preguntar eso, coronel, poniendo en una balanza lo que tiene que ver con el narcotráfico que ustedes combatieron y las guerrillas de las FARC, en ese balance 50-50, o era más fuerte, como usted lo decía, ese narcotráfico, porque realmente llegó hasta las instituciones, llegó al establecimiento, casi que compró toda una ciudad, o las FARC que aprovecharon de pronto ese vacío, eso que dejaron los narcotraficantes y que ya dejaron de ser esa guerrilla de ideología y tomaron también el camino del narcotráfico. ¿Qué fue más? La FARC aprovechó los espacios que se dio en esa época los narcotraficantes, que tenían los cultivos, los laboratorios en las selvas, en las partes montañosas. Y como la FARC tenía, y la misma guerrilla, las otras organizaciones guerrilleras tenían el espacio o su vida en las montañas, en las zonas selváticas,
pues aprovecharon y se adueñaron de esos cultivos y entonces empezaron a ellos mismos a crear los laboratorios y después se convirtieron en carteles de exportación de droga. Por eso los cultivos han crecido, el narcotráfico ha crecido, pero yo pienso que era mucho más contundente el narcotráfico para esa época. Las líneas de exportación eran más grandes, hoy existen, y podemos añorar lo mismo que añoramos en esa época, que con el proceso de paz se disminuye el narcotráfico en Colombia. Que se vaya a acabar, no, porque mientras haya la oferta y la demanda, téngalo por seguro que eso seguirá. Mientras haya el consumo y quien produzca la droga, pues va a haber esa actitud ilícita que siempre es bondadosa por los dineros que genera. La gente se pregunta, ¿por qué el coronel Hugo Aguilar, hombre recalcitrante, hombre fuerte, está apoyando el sí cuando precisamente debería estar en la otra orilla? Carlos Julio, y los santanderianos lo saben, los colombianos que me conocen. Todos tenemos una responsabilidad de poderle dejar a las nuevas generaciones, a la juventud, a los niños, a las niñas, lo he dicho varias veces, a mis hijos, a nuestros nietos, una mejor Colombia, una patria en paz. Ellos no pueden vivir lo que nosotros hemos vivido. No quiere decir de que Hugo Aguilar se acobardó, no, nosotros seguimos siendo fuertes, de derecha, siendo claros y explícitos cuando tenemos que asumir posiciones. Y yo lo decía en otra declaración, los colombianos somos echados pelantes, somos berracos, jamás la izquierda va a llegar al poder. Aquí por el hecho que la FARC se desmovilice piensa que ya se va a tomar el poder, no, aquí no nos va a pasar lo que pasó en Venezuela, téngalo por seguro que no, porque los colombianos cuando tomamos decisiones nos unimos y sacamos los procesos adelante. Coronel, sin duda, nadie puede negar esa amistad que usted ha tenido pues, con expresidentes como el mismo doctor César Gaviria, quien era el jefe de Estado cuando usted estuvo al frente del bloque de búsqueda en esos operativos que terminaron finalmente con la muerte de Pablo Escobar. Pero Álvaro Uribe, que fue presidente cuando usted pues, estuvo igualmente en la gobernación, si usted se encontrara al presidente Uribe en esta semana, en estos días, ¿qué le diría? ¿Usted trataría de convencerlo de que finalmente también se inclinara como se ha inclinado y con ese postulado que usted tiene para que respaldara este proceso de paz? Yo pienso que por más argumentos jurídicos, legales que tenga el señor expresidente, más que todo es la rivalidad que tiene con el señor presidente en la actualidad, con el doctor Santos. Pero él es terco, es posesivo, es de decisiones, y inclusive después de que él supo que yo había tomado la decisión de apoyar el sí, él me llamó y me dijo, hombre, gobernador, ¿me va a dejar solo? Entonces yo le contesté, usted sabe que yo lo admiro, lo respeto, lo aprecio, los santanderianos tenemos inmensa gratitud por usted, nos ayudó a dar la tranquilidad, hizo inversión, pero presidente, yo tengo una responsabilidad con mi patria y sobre todo con mis hijos, con las nuevas generaciones y con los niños y las niñas de mi país y de mi departamento. Nosotros queremos la paz, sí. Queremos irnos a la tumba tranquilos, que por lo menos aportamos un granito de arena para que se consolide la paz. ¿Y qué le dicen sus seguidores, coronel, que son muchos los que tienen no solamente aquí en Santander, sino en el país? No, yo pienso ahí de todo, ¿no? Sí, Hace poco sí. hubo una reunión con toda la gente del Bajo Simacota y los de aquí del Alto Simacota, que ellos han sufrido el tema de la violencia, la subversión de los paramilitares, y un concejal dijo, bueno, todo el resto están de acuerdo a lo que usted diga, pero yo en esto sí no le voy a obedecer. Yo le dije, no, tranquilo, usted tiene su posición, sus puntos de vista, esos son respetables. Entonces, cuando hay una posición así, yo respeto, digo a la gente, bueno, tendrá sus fundamentos para tomar esa decisión y se respeta, porque esa es la democracia. Pero yo pienso que nosotros tenemos una responsabilidad con el país. Y mire, después de esto, la entrega de armas y que se apruebe el plebiscito y seguirá el posconflicto, pienso que el gobierno nacional tiene que dar un paso fundamental. Si no, de lo contrario, pues no va a haber una paz completa. Es los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. No podemos subestimar ese grupo subversivo porque es muy bélico, es más combatiente, es más aguerrido en el terrorismo y se necesita que se entre a un proceso de paz, lo mismo que se hizo con la FARC. Habrá unos diálogos, está la experiencia y debe ser mucho más corto que el tiempo que duró todos los diálogos con la FARC. Sí, todo ese proceso de la FARC pues, debe servir como lección, igualmente pues, Claro. para cortar los tiempos.
Y el expresidente Gaviria, ¿cómo se sintió usted cuando se encontró con el jefe de Estado? Bien, fue un abrazo muy fraterno, de mucha alegría, porque nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar muchas veces cuando esos 5 años de guerra contra el cartel de Medellín, y la verdad, su pregunta, bueno, ¿por qué se aisló? Yo lo único que hice, le contesté con todo respeto, el tema de la política, señor presidente. No hablamos bastante, hablamos del plebiscito, después nos pusimos a echar las historias del bloque de búsqueda, después hablamos de la serie que estaba dando la televisión. La verdad fue muy agradable la conversación, le hablé sobre un superior mío, sobre mi general Martínez, coronel en ese entonces, que fue una persona que la vida lo ha golpeado mucho. Uno de sus hijos tiene una vida muy, muy triste, muy dura. El otro hijo, el que fue fundamental en la triangulación que manejaba el radio Tonsus para la ubicación de Pablo Escobar, se lo asesinaron yendo para Melgar. Igualmente su hija, que no pudo estudiar laboralmente, yo la ayudé y hace poco la sacaron, que trabajaba en la gobernación. Y su señora también falleció. Hoy en día vive por allá, por el lado de Sopó, en una cabaña, y un hombre tan inteligente, tan capaz, y tanto que le sirvió al país. Realmente yo le dije, señor presidente, téngalo en cuenta, búsquelo, y me prometió que lo iba a buscar. Y además, servidores de la patria, sí, en momentos claro, tan difíciles. Ahora, coronel, uno se sorprende de ver cómo los jóvenes, ahí veíamos una nota ahora, de los jóvenes por todos lados participan en los foros, ellos mismos los programan, ellos salen a marchar, ellos no quieren vivir la época de guerra. Claro, es que eso es lo fundamental y la razón que yo tengo, y lo digo con toda claridad. ¿Será que si nosotros vivimos una época dura, difícil, si yo fui pobre y estuve en el campo y trabajé muy duro, yo quiero que mis hijos se eduquen, se preparen y tengan una mejor vida? Así estamos pensando y los jóvenes están pensando eso. Entonces, si nuestros mayores tuvieron que vivir esta época de violencia, de guerra, entonces nosotros también vamos a seguir en la misma. No, por eso yo invito a la juventud que sigan con ese ahínco, con ese entusiasmo, para que verdaderamente salga, porque es que el problema de la juventud es que le da mucho entusiasmo, alegría, jovialidad, pero cuando viene el día de la votación no salen a votar. Entonces salgan el domingo, el 2 de octubre a votar, porque es el futuro de ustedes, es la forma de vivir una paz tranquila con mejores oportunidades y mayores esperanzas. Y por supuesto, coronel, hay un mensaje que ustedes han dado igualmente en los últimos acontecimientos, en la sede, por ejemplo, del senador Bernabé Celis, en el Parque Bolívar, donde lo vimos a usted presente, igualmente en un acto que se cumplió aquí en la sede campestre de Copetrán. Es decir, todos los partidos políticos, los que fueron en su momento pues rivales y muy acérrimos, pues unidos igualmente en torno a este proceso, ¿no? Que eso es fundamental, que también empiecen a darse mensajes desde ese lado, es decir, que haya también mucha lealtad y mucha transparencia y sobre todo mucha sinceridad, ¿no? En los diálogos así personales, cuando estuvimos en la sede del doctor Bernabé, el senador, lo decíamos, y se lo dije a varios, dije, qué bueno sería que la clase dirigente, la clase política de Santander fuera tan unida como está hoy. ¿Por qué? Porque esa rivalidad, esas discrepancias, eso es lo que hace o que distancia de traer grandes inversiones, grandes proyectos para Santander. Yo estoy de acuerdo que cuando haya las elecciones, haya rivalidades, cada uno busque, le cautive los votos, pero cuando ya tengan las credenciales, nosotros tenemos que ser unidos para defender nuestro departamento y mejorar la calidad de vida de los santanderianos. Yo estuve allá, he estado en otras reuniones, la de Copetrán no pude ir porque tenía un temita ahí de salud, pero allá estuvo la congresista, estuvo mi hermano, estuvo mi hijo Mauricio, el senador, los alcaldes que pertenecen a nosotros, que unos están en el Centro Democrático, otros están en ASIS, el otro están en Acción Ciudadana y los otros, la mayoría, están en el partido de la U. Allá estuvieron los alcaldes. Le doy un ejemplo, el de Girón, el de San Gil, en fin, todos, porque ellos están bien enfocados de que necesitamos la paz en Colombia. Sí, claro. Y ustedes, como guías que han sido del departamento, en el caso suyo como gobernador, como al frente de esa misión que acabó con esa época de terror de Pablo Vázquez, pues qué bueno que se dé ese ejemplo, ¿no? Sí, es fundamental. Ejemplo, y nosotros como familia Aguilar estamos unidos, mi hijo el exgobernador Richard Aguilar, Mauricio, toda la familia, y con nuestra militancia, la gente que nos sigue, pues lógico, es respetable el que dice que no, que va por el no, pues nosotros respetamos su posición, pero una mayoría estamos con el sí y sé que vamos a ganar.
Bueno, ya habrá oportunidad, coronel, de hablar de lo que va a ser ese devenir político de la familia Aguilar, porque la última pregunta, a raíz de la exitosa serie del bloque de búsqueda, que nosotros lo decíamos, hombre, las acciones del coronel están todavía mucho más arriba, están muy, pero muy costosas. ¿Alguna anécdota particular que le haya pasado después de la serie? ¿Qué le sucedió, coronel? ¿Usted era así como lo interpretó Sebastián Martínez, el actor? Bueno, parecido, ¿no? Bueno, un poquitico. Una anécdota corta. Sí. Yo estaba en la vivienda de cabecera, estaba haciendo una vuelta ahí de la cuenta de ahorros que tengo allá. Había mucha gente y me estaba atendiendo una funcionaria cuando de pronto entra una señora muy elegante, ya de edad, y dijo, ¿por qué hay tanta policía en este banco si aquí no hay policía? Aquí no viene la policía. Entonces se quedó mirando, nadie le contestó. Se quedó mirando, dijo, es que está don Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, sinvergüenza, vagamundo, enamorado. Por supuesto, todo el mundo soltó la risa, yo me puse colorado. Entonces le contesté, le dije, no, mi señora, el enamorado es el actor, yo lo único que hacía era trabajar. Dice, yo lo miro cuando le bailan los ojos, cuando ve las muchachas. Sí. Dijo, y se me hace el favor y se corrige, porque yo lo quiero mucho y si no, no le vuelvo a votar. Y se fue y me dejó ahí embarcado, yo todo colorado, apenado. Bueno, esa fue una de las cosas que me han pasado, y muchísimas, por la serie. Debe haber muchas anécdotas, y serie muy importante, muy linda además. Se dijo realmente, toda la historia, se contó la historia. Sí, ustedes quedaron muy sorprendidos. Como dicen ustedes, también. los periodistas, estaban bien dateados. Sí. Yo creo que hubo un buen trabajo de investigación. Sí, un 85% era realmente la realidad, lo otro era ficción, que el salsapín que le colocaban a la serie. Pero realmente aquello de las chicas era pura adicional. Carlos Julio, usted me conoce, usted más bien es el enamorado. más bien ahí como cosa. Pero fui muy clave. O sea, ustedes inclusive me contaba, coronel, que con el general Martínez, coronel en la época, como algo indispuesto, que por qué se ha puesto a contar tanto o qué. Sí, él una vez me pensó llamó. Que ustedes han contado. Sí, que yo había dialogado con los artistas. No, realmente yo le dije no. Yo también le pregunté, le devolví la pregunta a mi general, y usted dijo, no, a mí me han entrevistado después de que salió la serie, pero jamás dialogamos. Tal vez en una ocasión vino una cadena internacional de Alemania, otra francesa y una inglesa. Yo les di todo un recuento, inclusive cosas muy íntimas de esa época. Y el presidente Uribe me pidió que los acompañara a Medellín. La presidencia me dio todo el esquema de seguridad, me protegió para ir, y fuimos hasta en la casa donde fue el operativo. La casa la estaban reformando, pero el tejado sí mantenía, donde cayó el cadáver sí mantenía intacto. Y yo fui, les dije cómo había sido el operativo, todo el desplazamiento. Yo pienso que de ahí trataron muchas cosas, ¿no? Pero no me vuelva a poner colorado, ¿no? Porque se puso coloradito con la historia, ¿no? Y con las estas. Coronel, nos alegró muchísimo haber vuelto a tener este contacto con usted. Sin duda un personaje de la política nacional, muy influyente en este proceso que adelanta el gobierno del presidente Santos. Que quede muy claro, aquí han tratado de dos egos, como decíamos, el ego del presidente Santos y el ego del expresidente Uribe. Aquí lo que interesa es el país, la paz para esos ya 50 millones de colombianos. Carlos Julio, muchas gracias, y la verdad aquí lo que queremos todos los colombianos, los que tenemos una responsabilidad de aportarle al país, al departamento, es que consolidemos la paz, demos ese perdón, reconciliemos, porque si no vamos a seguir en las mismas. Los que estamos en la ciudad no sufrimos tantos, como sufren nuestros campesinos. Usted sabe que uno no pueda conciliar el sueño, que le lleguen a llevársele los hijos para la guerrilla, que le llegue y le violen la señora, le violen el hijo, asesinen a su esposo. Por Dios, eso se tiene que acabar. Tenemos que ceder de parte y parte, y eso fue lo que se firmó hoy. Y así se hará con el Ejército de Liberación Nacional, para vivir tranquilos y poder trabajar. Muchas gracias. Yo los invito a todos los santanderianos, los colombianos, que le apuntemos a ese sí para avalar los acuerdos que se pactaron en La Habana a través del plebiscito. Con nosotros esta noche el exgobernador de Santander, el coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, participaba como protagonistas de Oro Noticias, a propósito del histórico acuerdo que se firmó hoy en la ciudad de Cartagena. Después de la pausa comercial estará Luis Gabriel y Coco Gómez con todo el sabor de los deportes.